Bienvenidos a la plática Detectando características funcionales en grupos de ARNs. Este trabajo es en coautoría con el doctor Hugo Cabrera Ibarra y la doctora Elena Raquel Ego Ruiz. Comencemos. En los últimos 100 años, los problemas biológicos han motivado desarrollos teóricos en otras áreas de estudio. Por ejemplo, la estadística y la computación han dado paso a la modelización biomolecular. En las últimas décadas, el interés en la estructura, función y diseño del ácido ribonucleico ARN ha crecido significativamente, especialmente con el descubrimiento de los ARNs largos no codificantes, los cuales son importantes en la expresión genética y en la diferenciación celular. Recientemente se ha utilizado el análisis gráfico para extraer información significativa de las biomoléculas. Las redes de interacción de ARN se interpretan como gráficas y se busca caracterizarlas. El objetivo general de nuestro trabajo fue realizar un análisis gráfico de algunas cadenas de ARNs largos no codificantes buscando extraer información estructural, para con ello buscar si existen estructuras que lo relacionen. Además, analizar si esas estructuras están presentes en otros grupos de ARNs, esto buscando hacer una clasificación y generar algunas predicciones. El ácido ribonucleico ARN es una molécula monocatenaria que va en dirección de 5' a 3'. Está formada por ribosa o fosfato y algunas de las 4 bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina y uracil. Dado que es una molécula monocatenaria, puede doblarse sobre sí misma para generar estructuras. Se sabe que sus funciones biológicas dependen de sus estructuras. Hablamos de características funcionales. Para nosotros, son características asociadas a un ARN que tienen impacto en la manera en la que se expresa el genoma. A nosotros nos van a interesar ARNs que son transcritos, no traducidos y que sean mayor a 200 nucleótidos de longitud, es decir, ARNs largos no codificantes. Análisis de genomas humanos y de ratones sugiere que muchos ARNs no codificantes aún quedan por ser descubiertos y caracterizados. Son importantes en la regulación de procesos muy diversos de la célula, como por ejemplo la respuesta al estrés o la regulación transcripcional. Son ARNs con longitud mayor a 200 nucleótidos y que no codifican para proteínas o bien que carecen de un marco de lectura abierto. La única forma de identificarlos es a través de aproximaciones experimentales o aproximaciones computacionales. El problema con algunas de estas metodologías es que se enfocan a analizar solo ARNs de forma preferencial. Por ejemplo, en el grupo de los mamíferos solo se estudia los ARNs de humanos. Así, en ese sentido, nosotros vamos a estudiar el organismo Saccharomyces cerevisiae. Industrialmente lo utilizan para la elaboración de pan, de vino y de cerveza. Es un hongo celular de la familia de los ascomicetes y se usa como modelo simple de célula eucariota. Es un poquito más complejo que una bacteria. Comparte aproximadamente el 23% de su genoma con el genoma humano, así que es un buen punto de partida para el análisis de organismos más complejos. El objetivo de nuestra investigación fue establecer una metodología que permitiera analizar e identificar características funcionales entre grupos de ARNs de la levadura Saccharomyces cerevisiae. ¿Qué característica funcional nos interesa? Que sean ARNs largos no codificantes. Para ello, optamos por tener un grupo control A de las 18 únicas secuencias registradas en la literatura hasta 2019 como ARNs largos no codificantes y un grupo de control B que tomamos 18 secuencias de otros ARNs de un grupo de 65 aleatoriamente que no son ARNs largos no codificantes y un grupo de prueba C el cual contenía 12 secuencias de ARNs, de las cuales 2 pertenecían a otros ARNs y 10 que experimentalmente tenían posibilidad de ser ARNs largos no codificantes. Tenemos el grupo control A, el grupo control B y el grupo de prueba C. ¿Cómo vamos a utilizar esta información? Vamos a pasar de una secuencia de ARN a una estructura secundaria. Tenemos la secuencia de ARN en formato FASTA, el cual es un formato de texto que está en base a 4 letras A, C, G y U, que representa el ARN de un organismo. Por ejemplo, tenemos esta secuencia y quisiéramos ver cómo se ve su estructura secundaria. Para ello, necesitamos de un algoritmo de plegamiento, el cual tendrá las instrucciones de cómo pegar esos nucleótidos. En este caso, la A con la U, la C con la G y la G con la U. Nosotros utilizaremos NumPy Web. Utilizando esta página, podemos ver lo siguiente, donde nosotros en secuencia ponemos nuestra secuencia en formato FASTA y el programa nos arroja una estructura secundaria, el cual tiene por ahí algunos detalles interesantes, los cuales se llaman motivos estructurales. Dentro de los motivos estructurales que podemos encontrar el tallo, que parece una escalerita, la horquilla, que es como si fuera una callecita cerrada, la protuberancia, que dentro de un tallo se abren unos nucleótidos que no se aparearon y puede ser simétrica o asimétrica, y la unión, donde convergen 3 o más tallos. Ahora bien, ¿cuál es el problema?
El problema es que queremos encontrar la similitud estructural más grande entre estas estructuras, es decir, si tienen motivos estructurales que se parezcan. A simple ojo, pues es un poco complicado porque son varios los motivos estructurales que tienen. Entonces habrá que ver una técnica para hacerlo de una manera más eficiente. Ahora vamos a pasar de una estructura secundaria a una gráfica de árbol. A una estructura secundaria le podemos asociar una gráfica de árbol con el enfoque teórico gráfico de Tamar y compañía. Una protuberancia o una horquilla la vamos a considerar un vértice cuando haya más de un par de bases no complementarias. Los extremos 5' y 3' lo vamos a considerar un vértice. Un tallo lo consideraremos una arista si posee al menos dos pares de bases complementarias. Y finalmente, a una unión la consideraremos un vértice. Podemos ver aquí un pequeño ejemplo donde tenemos el 5' y 3', lo ponemos aquí su puntito, el tallo, donde vamos a ponerle su arista, y así sucesivamente con los demás, que esa sería una unión, que estaría representado en el punto 2, el punto 9, por ejemplo, que es la horquilla, el punto 6, que es esta otra horquilla, y tenemos también por aquí la protuberancia, por ejemplo, la 3, que se representa aquí. Muy bien, ahora con esta información, pues queremos hacer una gráfica de árbol para estos dos RNAs que queremos analizar. Como ven, pues va a ser un poquito complicado porque son los RNAs muy largos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bien, en el mismo ONUPAC que habíamos probado antes, teníamos nosotros el formato FASTA y su estructura secundaria, pero aquí también tenemos otro formato, que es el formato punto paréntesis, que describe este mismo diagrama, pero ahora ya no en una gráfica, sino a través de puntos y paréntesis. Vamos a pasar ahora de una estructura secundaria en formato punto paréntesis a algo que llamaremos formato paréntesis simplificado. Una cadena en formato punto paréntesis es una cadena de texto que representa la estructura secundaria de un ARN mediante los puntos y los paréntesis. Es decir, tenemos la secuencia de ARN, su estructura secundaria, y el formato punto paréntesis interpreta este dibujo, pero ahora en unos comandos de puntos y paréntesis. Si tenemos nosotros una cadena en formato punto paréntesis, vamos a utilizar una cadena en su formato paréntesis simplificado a través del siguiente procedimiento. Si un símbolo de la cadena en formato punto paréntesis es diferente de los símbolos contiguos a él, los cambiaremos por su correspondiente y siguiendo el orden jerárquico que indica. Tenemos aquí este paréntesis que abre, entre ellos tiene un puntito, ese puntito se cambia. Ahora en el que cierra, lo mismo si está entre ellos el puntito, se cambia por el correspondiente. Lo mismo sucede en los paréntesis entre puntos. 2. Si un símbolo en la cadena en formato punto paréntesis aparece dos o más veces consecutivos, se reducirá a ser representado solo como un símbolo, es decir, los colapsamos. Dos o más colapsan a uno, con los puntos, luego con los paréntesis abiertos y luego con los paréntesis cerrados. Tenemos un ejemplo, tenemos esta cadena en formato punto paréntesis y vamos a empezar a aplicarle las reglas. Aplicándole la primera, vamos a ver si entre los paréntesis abiertos hay un puntito que lo encontramos aquí y esto lo cambiamos por su correspondiente. Seguimos recorriendo la cadena para ver si cumple la condición y en este caso ya no tenemos un elemento en los paréntesis abiertos. Hacemos lo mismo para los paréntesis cerrados, a ver si hay un puntito entre ellos nada más. Recorremos la cadena y vemos que aquí se encuentra ese caso, lo cambiamos por su respectivo. Ahora bien, el siguiente paso, que sería entre los puntitos, no aparece ese caso. Entonces saltamos a las condiciones del número 2. El punto 2 es colapsar, donde tenemos dos o más paréntesis abiertos, cerrados o puntos, los colapsamos empezando con los puntos. Entonces en este caso colapsamos a este y así sucesivamente. Acabando los puntos, vamos con los paréntesis abiertos, que en este caso todos estos colapsan a uno, estos tres colapsan a uno y así hasta terminar la cadena. Finalmente vamos con los paréntesis que cierran. En este caso, estos de aquí colapsan a este, todos estos colapsan a este y finalmente todos estos de aquí colapsan a ese. Entonces ahora pasamos de tener esta cadena que parece muy larga a esta otra que está un poco más pequeñita. Ahora bien, si nosotros tenemos esta información, lo que vemos es que entre cada uno de ellos aparecen los puntos. Entonces lo que vamos a hacer es retirarlos con el fin de que nosotros tengamos menos caracteres que podamos analizar, dado que se sabe ya que entre cada paréntesis va un puntito que los separa. ¿Esto para qué? Para tener mayor eficiencia a la hora de analizarlas con un algoritmo. Así, retirando los puntos intermedios de la cadena, se obtiene una cadena en formato paréntesis simplificado. Entonces, lo que obtuvimos ahora es esta cadena que es muy pequeña comparada con la original, pero que preserva la estructura secundaria y los motivos estructurales presentes en esa cadena de ARN.
Así pasamos de esta cadena de tener 80 elementos a una cadena con solo 9 elementos y, como lo vuelvo a repetir, con los motivos estructurales importantes presentes en ella. Ahora bien, queremos aplicar ese método, pero otra vez a nuestro problema, para encontrar la similitud estructural más grande entre estas estructuras. Ahora podemos dar solución, desde donde podemos ver que las estructuras moradas son, y de mismo color, son las mismas, que en este caso estas dos es la misma que esta otra. También tenemos, por ejemplo, esta otra en verde turquesa, que sería igual a esta. Entonces, para esto hicimos un algoritmo que se va a encargar de buscar esas similitudes y nos va a indicar si existen o no existen entre los diferentes grupos que vamos a analizar. La meta entonces es buscar y comparar similitudes estructurales presentes en ARNs largos no codificantes. Recordar que son ARNs con más de 200 nucleótidos y que no codifican para proteínas. Las tendremos en sus secuencias en formato FASTA con ACGIU. Generaremos su estructura secundaria, pero en formato punto paréntesis. Transformaremos formato punto paréntesis en formato paréntesis simplificado. Utilizaremos un algoritmo para buscar las similitudes estructurales entre ellas y generaremos predicciones. En una mirada general del diagrama de bloques del algoritmo, entonces tenemos el grupo de control A, el grupo de control B y el grupo que vamos nosotros a validar, que será el grupo de prueba C, juntando el A, el B y el de validar. Transformamos su formato paréntesis a simplificarlo y después vamos a buscar similitudes entre A y luego entre B de longitud L1 hasta L2. Después vamos a comparar las similitudes que hay entre A y B. Y finalmente estableceremos las similitudes más representativas bajo tres parámetros que van a endurecer o a suavizar qué tan representativas son esas similitudes. Entonces, con esa información, vamos nosotros a tomarla en nuestro grupo de prueba C y vamos a elegir cuáles de esas gráficas de frecuencia que vamos a obtener son las que nos dan los mejores resultados. Y finalmente, vamos a establecer que ARN son potencialmente ARNs largos no codificantes. Para ello, nosotros vamos a tener las restricciones de pedir que los ARNs que aparezcan en el grupo 1 sean mayor o igual a 8 y del grupo de los otros sea menor o igual a 3. Y vamos a pedir que más del 75% de los ARNs largos no codificantes estén por encima de la mitad del promedio del grupo. Vamos a ver cómo se ve el resultado. Nuestro algoritmo buscó las similitudes que encontró entre ellos y las cuantificó en esta gráfica, donde vemos que en esta primera parte de la gráfica tenemos los ARNs largos no codificantes y vemos que la mayoría de ellos pasa a la línea umbral del 75% de encima de la mitad del promedio del grupo. Entonces quiere decir que ese parece ser el comportamiento de los ARNs que están en esta familia. Mientras que en esta otra parte tenemos los ARNs que no son largos no codificantes, que pertenecen al otro grupo. Y nos podemos dar cuenta, ninguno de ellos sobrepasó la línea umbral. Entonces, eso nos hace una gran diferencia entre elementos de un grupo al otro. Finalmente, nosotros analizamos los ARNs que queremos validar y vemos cuál de ellos son potencialmente ARNs largos no codificantes. En este ejemplo, los que parecen serlo son el número 38, el número 40 y el número 42. Entonces, lo que hicimos aquí fue variar los parámetros M1, M2, M3, L1 y L2 y escoger las mejores gráficas que cumplían con estos parámetros para nosotros elegir cuál de ellos son una buena aproximación a ser largos no codificantes, tratando de recuperar la mayor cantidad de ellos de este lado, la menor cantidad de otros de este lado, y de aquí pues para aumentar o disminuir de forma aleatoria, dependiendo el valor de esta información de las gráficas. Ahora bien, lo que hicimos fue tomar ahora el ARN 7754, 12189, el 1477, CAP 123 y GRE2 para hacer otra prueba. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es tomar el grupo de los 18 ARNs largos que teníamos y hacer grupos aleatorios, pero de 14 elementos vamos a hacer 10. Del mismo modo, del grupo de otros que eran 18 elementos, vamos a tomar 14 aleatorios de los 65 que teníamos. Así vamos a tener 10 grupos aleatorios de largos no codificantes y 10 grupos que pertenecen a otros ARNs. Entonces lo que vamos a hacer es una búsqueda cruzada entre ellos y vamos a ver cómo se comportaron las predicciones de los probables ARNs largos no codificantes. Entonces vamos a tener nosotros que el programa va a hacer esta búsqueda 100 veces y de los cuales nos arrojó el resultado que en 20 de ellas apareció este primer ARN,
en más de 50 este otro, en casi 50 este otro, pero lo que vuelve a remarcar es que el 6754 está por arriba de las 70 apariciones y el 12189 está por arriba de las 90 apariciones. Así nosotros podemos concluir que los ARN 6754 y 12189 son probablemente ARNs largos no codificantes. De hecho, en 2020 se demostró de forma experimental que el ARN 12189 realmente es un ARN largo no codificante. Como conclusiones, se propuso un método para estudiar secuencias de ARNs representándolos por medio de cadenas en formato paréntesis simplificado. Se propuso un algoritmo que busca, compara y analiza las similitudes presentes ante los grupos de ARNs a estudiar. Se desarrolló una herramienta que nos permite identificar características funcionales mediante similitudes estructurales entre conjuntos de ARNs y se sugiere que los ARN 7754 y 289 son probablemente ARNs largos no codificantes. Finalmente, como trabajo futuro, buscaremos incorporar al algoritmo más características provenientes de la biología de los ARNs largos no codificantes y estudiar otro tipo de organismo. Por nuestra parte es todo y gracias por su atención prestada.